tengo que decir algo que si no lo digo no sería fiel a lo que Dios pone en mi corazón. Déjenme que les diga que hoy se cumple algo que Dios me mostró hace un tiempo, ¿vale? Y no quiero entrar en detalles aquí, pero miren, hace 3 años la enfermedad golpeó a mi vida. Un mal de estos malos que no quiero ni nombrarlo tocó a mi puerta, recién levantado de candidato. Gracias a Dios hoy estoy aquí. Pero una noche, en esa en que el enemigo quería turbarme, Lalo, esto no lo sabes, a ti tampoco te lo he contado. Yo me puse a hablar con el Señor y pude ver cómo Dios me mostraba algo. Y Dios me mostraba su propósito, que era aquel que yo predicara la palabra, que es lo que siempre desde niño he amado. Y Dios me mostraba una iglesia y me mostraba predicando en una iglesia. Y yo decía dentro de mí, esto es imposible. Pues déjenme que les diga que la iglesia que Dios me mostraba era la iglesia de Oliva. Y hoy esto se hace realidad. Por eso tengo que decirte, puede ser que te encuentres en el foso de los leones como Daniel, o puede ser que te encuentres en la cisterna como Jeremías, o quizás mente te vendieron tus hermanos, pero si Dios tiene propósito para con tu vida, se podrán levantar rugiendo los leones que sean, se podrá levantar el enemigo con toda su artillería, que hoy podemos decir como dijo el rey David: Jehová cumplirá su propósito en mí, que Jehová venga reprendiendo toda obra del enemigo. Hoy nos mantenemos en pie de guerra y Jehová cumplirá su propósito en nosotros. No tienes de qué temer, no tienes de qué asustarte. Si Dios te lo prometió, lo cumplirá. Y hoy doy testimonio que Dios me lo prometió y hoy se ha cumplido. Aleluya. Bueno, yo tengo un tema para compartir. Yo no quiero ser canso, ¿vale? Por eso voy a ir rápido. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 y 4. Y dice así: y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén a la palabra. Voy a ir despacio, ¿vale? Aunque voy a intentar comprimir todo lo posible. Miren, como ustedes saben, el Nuevo Testamento se abre con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios nos están mostrando la vida de nuestro Señor, su nacimiento, muerte, crucifixión, sus vivencias, aquellos milagros que Él hizo. Pero cada uno de estos evangelios nos está mostrando al Señor de un punto de vista un tanto distinto, porque podemos ver que en el libro de Mateo nos está mostrando a Jesús como el Rey. Aquel Rey para refutar a los judíos que no creían que Él era el verdadero Rey. Por eso podemos ver en el capítulo 2 que aparecen unos hombres que vienen del oriente y ellos vienen con una pregunta y una interrogativa, y esta es la siguiente: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Seguidamente en el Evangelio según San Marcos podemos ver cómo muestra a Cristo como el siervo obediente y sufriente. Y Él tuvo que decir: el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Seguidamente en el Evangelio según Lucas podemos ver a Cristo como el hombre perfecto, y Él tiene que referirse a Él mismo como el Hijo del Hombre. Pero Juan va un paso más allá. Juan tiene que mostrarnos a Cristo en su plena divinidad, mostrando a Cristo como el Verbo de Dios encarnado, mostrando a Cristo como aquel que en Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y escribe Juan en el capítulo 20 y dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y empieza Juan escribiendo y dice: y en el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y aquel verbo era Dios. Cuando Juan empieza con una palabra clara: en el principio era el verbo, hablando de Jesús, demostrando con esta primera frase que el verbo no es una invención de un hombre, que el verbo no es una invención de la Iglesia católica ni de la Iglesia evangélica. El verbo era Dios. Y es que él dice: y en el principio. Y es que en Génesis capítulo 1 dice: y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de esta forma lo que Juan está mostrando es que el verbo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Porque tengo que decirles algo: Dios es tan bueno y tan misericordioso que antes del problema ya ideó la solución. ¿Y cuál era el problema? El problema era Adán, que iba a caer. Era Adán que iba a pecar, y por consecuencia toda la historia de la humanidad se vería trastocada. Pero la palabra dice: y el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque en la mente de Dios, que es toda infinita, que la eternidad no cabe para poder sujetar su grandeza, en la mente de Dios ya tenía preparada la solución para el problema. Y el problema era que tú ibas a caer y que yo iba a pecar, que nos íbamos a caer una y mil veces, que íbamos a tener ira, que íbamos a tener contienda. Pero la solución para ese problema desde el principio ya estaba preparado, y esto es la sangre del Cordero Inmaculado, que quita el pecado del mundo y que hoy da oportunidad para tu casa, para tu familia, para tus hijos, en el nombre del Señor. Y en el principio era el verbo. Y la palabra verbo quiere decir en el original logos, que quiere decir palabra. La palabra es la expresión y la sustancia de la mente de cualquier persona. Claro, esta era la palabra, era la expresión y la mente de Dios, el Hijo. Y tiene que escribir el autor desconocido de los Hebreos en el capítulo 1 y decir: y Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas formas a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y es que el Hijo, cuando vino a la tierra, yo voy a decir palabras, ¿vale? Él tuvo que abrir su boca en cierta ocasión y decir: bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Tuvo que decir también: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Tuvo que decir ciertamente: en la casa de mi Padre muchas moradas hoy hay. Por eso ahora yo me voy a preparar moradas. Si así no fuera, así yo no lo fuera dicho, ahora me voy a preparar moradas para donde yo esté, vosotros también estéis. Y él tuvo que decir una palabra que nos acompaña desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y él tuvo que decir: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no sé si tú quieres escuchar palabra de Dios. Quizás mente vienes al culto y no es lo que esperabas. Quizás mente tienes una conversación con un hermano y no es lo que esperabas. Pero te aseguro que como abras este libro te encontrarás con sus palabras. Y tengo que decirte: sus palabras sanan el alma, sus palabras levantan a los caídos, sus palabras restauran a los débiles, porque en sus palabras hay vida, y vida en abundancia. Pero claro, esta fue una palabra que fue viajando en el tiempo. No fue una palabra que se manifestó así porque así, no. Fue una palabra que fue viajando. Y es que en Génesis 3:15 ya podemos ver como cuando el hombre cae y peca, ya se impulsa la palabra. Y Dios emite un juicio contra la serpiente y le dice: morderás el polvo de la tierra y te arrastrarás sobre tu pecho. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero atención a esto: pero de la simiente de la mujer se levantará uno que te pisará la cabeza. Pero no se queda ahí. Pasaron los años y los profetas fueron hablando. Y el profeta Isaías tuvo que decir en cierta ocasión: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Pero no se quedó ahí, fue avanzando la palabra a través de la historia. Y tiene que decir el profeta Isaías y seguir hablando: porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el profeta Miqueas sigue hablando y tiene que decir: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. E Isaías tiene que decir en el capítulo 53: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Se dan cuenta? Fue una palabra que fue viajando en el tiempo. ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué señal? ¿Ser grande? No. Él se hizo carne para salvar tu vida. Hoy no estás aquí por tus fuerzas, no te confundas. Hoy no estamos aquí por nuestros logros, porque supimos caminar en el Evangelio. Hoy estamos aquí porque un día Dios en su misericordia decidió dar su sangre en la cruz del Calvario por tu vida y por la mía. Hoy tengo que decirte: no hay terror nocturno que te aterre por la noche. No hay lágrimas que corran por tus mejillas que puedan frenarte. Y no es por tus fuerzas, no es por tus vivencias, no, es porque Dios te ama y porque Dios dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, aplauda a Dios, aplauda. Pero claro, ahora, ¿por qué tiene que escribir Juan esto? ¿Cuál es su deseo de resaltar tanto su divinidad? Estudiando un poco, por aquella época había unos hombres que les decían los gnósticos. Estos hombres eran una secta, los cuales tenían unas creencias muy extrañas, que no voy a entrar ahí porque es muy profundo, ¿vale? Y ellos creían que siendo el mundo tan malo, no lo podía haber creado un Dios tan bueno. Ellos creían que había un ser llamado Demiurgo, y este ser fue el que creó el mundo. Ellos no concebían un mundo tan malo creado por un Dios tan bueno. Pero tengo que decir que el mundo no está lleno de pecado por culpa de Dios, ni el mundo está lleno de tragedias por culpa de Dios. Fue por causa de la caída del hombre que el mundo se trastocó. Porque tengo que decir que todo lo que toca el hombre lo ensucia, lo mancha, lo deteriora. Pero fíjense ustedes qué diferencia: todo lo que toca a Dios lo dignifica. Y es que había un símbolo que era aterrador, Lado, y decía: maldito es el que muere colgado en un madero. Este símbolo, hablar de esto era algo que la mente no podía concebir, algo que la mente no podía asimilar. Era un símbolo donde morían malhechores, ladrones, asesinos. Pero yo no sé lo que tiene Dios, que lo que toca lo dignifica. Y ahora ese símbolo que tanta repulsa creaba, ahora es un símbolo que muchos llevamos colgando de nuestros cuellos. Ahora en ese símbolo está nuestro pasado, está nuestro presente y está nuestro futuro. Ahora a la sombra de la cruz hallamos gracia para con el Padre. Ahora a través de la cruz tenemos una nueva esperanza. Ahora a través de la cruz tenemos una nueva vida. Y tengo que decirte, quizás mente los hombres tocamos las cosas y las manchamos. Quizás mente los hombres tocamos las cosas, las ensuciamos, las deterioramos. Pero lo que Dios toca lo levanta, lo ensalza y lo dignifica. Hoy tengo que decir, si tu casa al igual la toca un hombre, quizás mente la deteriore y la manche. Pero como Jehová se aposente hoy en tu casa, ay Dios mío, no hay demonio que se meta con tu familia, no hay demonio que hunda a tus hijos, no hay demonio que termine con tu matrimonio, porque lo que Dios toca lo levanta, lo restaura, lo dignifica. A Él sea la gloria. Y ellos creían esto, que el mundo era muy malo y no lo podía haber creado Dios. Hoy puedo proclamar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Claro, ellos tenían otra creencia, y no quiero pararme mucho aquí.
Ellos creían que el hombre, la carne, era toda mala, que ellos dentro en su espíritu eran lo suficientemente buenos como para a través del conocimiento hallar la salvación. Claro, teniendo esta idea, no podían concebir que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era todo Dios, pero era todo hombre. Claro, en ellos creían que Jesús era algo, una forma, no era todo hombre. Pero Juan declara, y el Verbo se hizo carne. Y digo yo, ¿y cómo puede ser que haya en un cuerpo de carne toda esa divinidad? Imagínense que en esta botella la llenamos de agua y de Coca-Cola. ¿Qué va a pasar? Se va a mezclar, ¿verdad? Pero ustedes imagínense que ahora la llenamos de agua y de Coca-Cola y se queda mitad agua y mitad Coca-Cola sin tocarse y sin mezclarse. Pues esto era lo que ocurrió. Que el Verbo de Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo un ser divino, siendo un ser santo, se sujetó en un cuerpo de hombre. Pero no se ensució, no se contaminó y no se mezcló. Su naturaleza permanecía intacta. Y es que el apóstol Pablo tiene que escribirle a los colosenses y tiene que decir, y en él reside y habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es que el escritor de los Hebreos tiene que escribir y decir, y él es la misma imagen de su sustancia. Es decir, Dios no se ensució en ningún momento ni se contaminó. ¿Saben ustedes por qué? Porque si Dios se contamina, no puede levantarse de entre los muertos. Porque déjame que les diga algo. Aunque Él tiene poder para levantarse, y aunque Él tiene autoridad para levantarse, dice la Biblia que es el Padre quien le levanta. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera Jesús estaba diciendo, si no he cumplido con lo que tú me mandaste, si en algún momento me contaminé, si en algún momento me ensucié, no me levantes, déjame en el sepulcro. Pero hoy tengo que darte la mejor noticia del mundo. Hay unas mujeres que al tercer día corren al sepulcro. Allí la piedra estaba removida y allí había dos ángeles, un ángel, y tiene que proclamar y decir, mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive para siempre? Él no está aquí, ha resucitado. ¿Y esto por qué es? Porque Él se mantuvo santo, y se mantuvo santo en el pesebre, se mantuvo santo en la cruz, y se mantuvo santo en el sepulcro. Por eso el Padre tuvo que levantarle al tercer día, y ahora le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Él es Dios para la gloria y la honra del Dios Padre. Él es el campeón de la cruz. Él no se manchó con nada, Él no se contaminó con nada. Por eso ahora tenemos la vida eterna. Y ahora dice, y en Él estaba la vida. Claro, la palabra vida es una palabra muy inmensa, muy profunda. Claro, en el griego original, la palabra vida tiene tres términos. El primer término que tiene la palabra vida en su tradición es Dios. Y la palabra Dios quiere decir vida en cuanto a materia, en cuanto a un ser que respira y que vive. Por eso de ahí viene la palabra biología, porque la biología es la ciencia que estudia la vida, tanto de las personas como de los animales. Pero aquí no se refería Juan a esto. Y hay un segundo término que quiere decir suje. Esta es la vida psicológica del hombre. Sus razonamientos, sus pensamientos, sus sentimientos. Todos los hombres somos seres pensantes que sentimos. De ahí viene la palabra psicología. Pero tampoco Juan se estaba refiriendo a esto. Y es que hay un tercer término, y presten atención ahora, que quiere decir Zoe. ¿Y qué quiere decir Zoe? Dice la Biblia que Dios crea todo en cuanto existe y vive. Pero cuando llega a crear al hombre, aquí se para, se remanga, hace un muñeco
y hace lo siguiente: y sopló en él aliento de vida. Claro, este aliento de vida compartía para con el hombre un pedacito de su santidad, un pedacito de su verdad, de su misericordia, de su amor. Pero ¿qué pasó? Que cuando el hombre cayó, el hombre perdió todo eso. Perdió la plenitud de la vida. Y lo que hizo Cristo es devolvernos la plenitud de la vida. Porque después de esto entró la muerte en el hombre. Habiendo tres tipos de muerte: muerte física, espiritual y eterna. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. Y la muerte eterna es la separación de Dios y hombre por total, por completo, por toda una eternidad. Pero tengo que decir algo, iglesia. Si Adán trajo la muerte, Jesucristo nos brindó la vida. Amén. Y es que dice la Biblia que dándose en la cruz del Calvario, el velo del templo se raja. El velo del templo era lo que simbolizaba la separación entre la comunión de Dios y hombre. Pero ahora cuando Él muere, se raja y Él tiene que prometer que el Espíritu Santo vendría a habitar en la vida de los hombres y así recuperaría la comunión con el Padre. Y ahora tengo que decir la mejor noticia del mundo, pero claro, ¿qué pasa con la muerte física? ¿Qué pasa con los santos que parten? Con tantos familiares que se nos han ido, y discúlpenme, con tantos pañuelos negros, con tantas lágrimas derramadas. Tranquilo, hoy tengo una buena noticia. Y dice la Biblia que al son de la gran trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transportados para estar con ellos en una eternidad. Hoy tengo que decirte, hoy no tenemos que tener miedo de la muerte. Hoy podemos tener que llorar, sí, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Hoy tenemos esperanza porque la muerte simplemente ha pasado a ser el puente donde los santos habitan a la gloria. Hoy tengo que proclamar: en Él está la vida. En Él está la vida. Que Jehová reprenda al diablo. No hay muerte que nos aceche, no hay muerte que nos persigue. Hoy tenemos vida y vida en abundancia. Y Él tuvo que decir: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, el afán del hombre desde su nacimiento es hallar la vida por medio del afán del dinero, por medio del orgullo, por medio de los sentimientos propios y de los conceptos humanos. Pero tiene que escribir y decir Jesús: pero todo el que quiera salvar su vida la pierde, y todo el que la pierda por causa de mí la hallará. Ustedes no han visto, discúlpeme ese luto, que aparece en la tele, como hay hombres que se quitan la vida, hombres de mucho dinero, hombres de mucho prestigio, pero viven amargados, no tienen sosiego en su alma. Hay hombres que son tan poderosos en la tierra que solo tienen poder, no tienen nada más. Se quitan la vida, entran en depresiones, en amargura. Pero ¿cómo es posible que un puñado de gitanos que se ganan la vida como pueden tengan la paz que tienen en sus casas? ¿Cómo es posible que te comas un trozo de pan y duermas tranquilo? ¿Cómo es posible que aun cuando parte un ser querido sientes tanta paz en tu alma que dices: yo no entiendo lo que me está pasando? Porque déjenme que les diga algo: la vida ni se compra ni se vende, la vida se adquiere a través de Él. Y el que quiera tener vida no tiene otra que ponerse a Él de rodillas y decirle: yo con mis fuerzas ya no puedo continuar, ya no puedo seguir. Y tengo que decir que allí donde hay una vida que se postra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene que aparecer. Y la plenitud de la vida tiene que levantarse en tu casa para darte vida y vida en abundancia, para hacerte sonreír, para llenarte de paz y para decirte: tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo cuido de tus hijos, yo cuido de tu matrimonio, yo cuido de tu casa. Voy a decir algo: que Jehová reprenda al diablo. Hoy en nuestras casas está la vida, aunque a veces nos falte para comer, aunque a veces lloremos, aunque a veces tengamos
minutos, aquí se aposenta la vida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Los que lo crean, denle un aplauso a él, por favor. Y voy a acabar, ¿vale? Y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dense cuenta como el apóstol Juan coloca esto en un orden. En él estaba la vida y la vida era la luz. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo, hágase la luz. Ahora yo pregunto, ¿qué precedió a la luz? La vida. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de agua de vida. Tuvo que existir primero la vida para que posteriormente existiera la luz. Por eso hoy tengo que decir, y me siento libre, quien no tiene la vida, irremediablemente no puede tener la luz. ¿Y cómo es esto? Muy sencillo. Me siento libre, ¿vale? Hay personas que vienen a la iglesia, aquí yo sé que no. Hay personas que vienen al culto, que llevan toda la vida, pero aún viven a oscuras. Hay personas que aparentemente dicen ser cristianos, pero aún están llenos de tinieblas. Hay personas que aparentemente son de los aleluyas, pero aún viven con la luz apagada. ¿Pero por qué? Porque no tienen la vida. Porque la vida no es porque vengas al culto. Porque la vida no es porque cantes en un coro, porque yo predique la palabra, no. La vida se adquiere a través de encontrarle. Y es que tuvo que decir Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único. Hoy nos estamos esforzando mucho en que haya luz a través de un cargo, a través de un sistema religioso, y perdónenme, hermano, estamos intentando hallar la vida a través de ver quién predica mejor o bien quién lo hace mejor. El que quiere hallar la vida tiene que humillarse. El que quiere hallar la vida tiene que postrarse. El que quiere hallar la vida tiene que buscarle, y la vida de Dios aparecerá en tu casa. Tenía más vida Juan el Bautista que los sacerdotes del templo. ¿Cómo es posible? Le corresponde ser sacerdote a Juan el Bautista, ¿eh? Le corresponde un lugar bueno. Le corresponde estar en el templo ministrando. Pero sin embargo él dice, yo me voy al desierto. Estaba tan corrompido el templo que parecía más limpio el desierto que el templo. Porque esto no depende de lugares, depende de corazones. Déjenme que les diga que esto no depende de templos, depende de comunión. Déjenme que les diga que el que quiera hallar la vida tiene que ir a la fuente. Tú, aquí estamos anunciando la fuente, aquí estamos haciendo un anuncio de la fuente, pero tú tienes que hallar la fuente. Y hay veces que la fuente no está en el templo, no. Hay veces que la fuente no está en los lugares, no. Hay veces que hay que salir al desierto. Y dice la palabra, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Jehová, Juan el Bautista, que estaba en el desierto. Prefiero un desierto en su presencia que estar en el templo ensuciado. Yo prefiero estar en la vida que en la muerte. Y esto es así. Sacerdotes, Anás y Caifás. Y mientras la vida se manifestaba en el desierto. Que esto no depende de nombres, ni de títulos, ni de lugares. Que depende de acudir a Él. Que no depende de otra cosa. ¿Cómo es posible que cuando Elías ya está en las últimas, está orando mucho por el pueblo, y le dice Jehová, tranquilo, que hay 7000 rodillas que no se doblan ante Baal? ¿Tenían nombre? ¿Tenían puesto? No, pero no se doblegaban ante el pecado. Que hoy la vida no es hacer tanto, es hacer menos. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es fuegos artificiales, no.
que es que te mantengas íntegro ante el pecado, que te mantengas íntegro ante el mundo. Yo tengo que proclamar y a ver qué les parece a ustedes. Creo por la fe que en la iglesia de Oliva se está manifestando la vida del Dios Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo, que retrocedan los demonios, que se chinche Satanás. Hoy aquí está la vida. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¿Están ustedes bien? 5 minutos, ¿vale? Y termino. Pero es que hay un texto que cuando lo lees, los ciegos me entienden, se te clava como un puñal. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero dice, porque sus obras eran malas. Ustedes no han visto, yo llego del culto una noche, entro a la habitación rápido y me tropiezo. Claro, y me decía mi mujer, la Eli, si es que tienes que encender la luz, porque si no vas a tropezar. Déjame que les diga algo, ¿vale? Hay quien tiene tanta miseria que cuando enciende la luz sabe que va a ser descubierto. Pero sin embargo, los que andan en la luz no tienen nada que esconder. Los que se mantienen santos no tienen nada que ocultar. Los que se mantienen limpios no tienen nada que ocultar. Hoy algunos se preguntarán, y yo sé que aquí no pasa, ¿vale? Algunos se preguntarán, es que como vaya al culto, al igual Dios me descubre. Es que como acuda a la oración, quizás Dios me descubre. Escúchame, es preferible que Dios te descubra y te limpie a que no te descubra y te pierdas. Hoy tengo que presentarte a la luz verdadera que puede guiar tu casa, que puede guiar tu vida, que puede guiar tu caminar. Hoy estás a tiempo, enciende el interruptor de la vida, enciende la luz para que Dios te bendiga, para que Dios te purifique y para que Dios te levante. ¿Qué le pasó al sacerdote Elí? ¿Cuánta tiniebla había hasta que vino la luz? Hoy creo por la fe que aquí está reinando la luz de Cristo. Sé por la fe que Dios está bendiciendo a Oliva y que la va a seguir bendiciendo, porque aquí hay hombres y mujeres que aman la vida. Y voy a cerrar, ¿vale? Y dice, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y tiene que decir Mateo, nosotros ahora somos la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Porque el que tiene la luz ya no vive alumbrado él simplemente, sino que alumbra a los que tiene alrededor. Porque hay tanto beneficio en tener la luz de Dios en tu casa. Quizás mente ya te rendiste porque Dios no hizo en tu casa lo que esperabas. Pero te aseguro que como sigas siendo esa luz que alumbra, tu casa se llenará de luz. Amén. Y de la luz verdadera. Merece la pena aguantar un poco más. Amén. Amén. Y es que la luz, y cierro, ¿vale? La luz, según los científicos, tiene un beneficio para la salud. Sí, según la medicina, la luz da descanso. Fíjense, la luz del sol. La luz mejora la visión. La luz actúa como un antidepresivo. La luz del mundo, el sol. Y esto ya me rompió. Y la luz ayuda a curar las heridas. Hoy tengo que darles una noticia, ¿vale? Tiene que escribir el profeta Malaquías en el capítulo 4 y versículo 2. Y tiene que decir, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy tengo que decirte que la luz de Cristo, como se encienda tu hogar, curará tus heridas. Amén. Quitará tus tristezas, quitará tus amarguras, curará todas tus depresiones, curará todas tus tristezas, te levantará, te restaurará. Y hoy tengo que proclamar, y toca fuerte ahora,
En la iglesia de Oliva, a ver cómo lo creen ustedes. Se ha encendido la luz de Cristo. Se ha encendido la luz del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy se curan las heridas, se levantan los altares, se restauran las vidas. Que Jehová reprenda toda obra del diablo. Que Jehová reprenda toda acechanza del enemigo. Aquí está la luz del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No tengo más. Podríamos seguir, pero creo que hasta aquí. Es lo que Dios quería.